La novia de Magdalena Peralta, 1896, Colima. La partida de nacimiento que reveló la verdad. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La novia de Magdalena Peralta, 1896, Colima. La partida de nacimiento que reveló la verdad. Capítulo 1. El momento en el registro civil. La señora Dolores Peralta Fonseca llegó al registro civil del municipio de Colima el martes 3 de noviembre de 1896 con la lista de documentos que el oficial del registro le había dado 2 semanas antes. El acta de bautismo de Magdalena, la carta de soltería de los dos y el acta de nacimiento del novio, Ignacio Rubalcaba Salinas, que según le había dicho el señor oficial, era el documento que con más frecuencia las familias olvidaban traer, y que sin él, el registro no podía proceder al trámite del matrimonio civil, que la ceremonia religiosa del sábado siguiente requería como condición previa en los términos de las leyes civiles del estado de Colima en 1896. La señora Dolores tenía el acta de nacimiento de Ignacio, porque Ignacio se la había dado sin mayor trámite una semana antes, doblada en el sobre que los documentos que se guardan en los cajones de los escritorios tienen cuando alguien los saca del cajón donde estuvieron durante años sin que nadie los buscase y los pone en las manos de quien los pidió. La señora Dolores la había guardado con los demás documentos sin abrirla, que era lo que hacía con los documentos que no le correspondía leer, sino simplemente presentar. El oficial del registro civil, el señor Luciano Espinoza, tenía 42 años y llevaba 12 en la función con la competencia específica del hombre que ha procesado miles de documentos en 12 años y que en ese procesamiento ha desarrollado la capacidad de leer un documento con la rapidez del que sabe exactamente lo que busca y cuándo lo encuentra. Cuando el señor Luciano Espinoza leyó el acta de nacimiento de Ignacio Rubalcaba Salinas ese martes de noviembre, tardó un segundo más de lo que las actas ordinarias le tardaban. Luego la leyó de nuevo. Luego miró a la señora Dolores con la expresión del funcionario que ha encontrado algo que la persona frente a él probablemente no sabe que está en el documento que acaba de traerle. La señora Dolores leyó esa expresión con la exactitud de quien lleva 48 años leyendo las caras de las personas en los momentos en que esas caras dicen más de lo que las personas quieren que digan. ¿Hay algún problema?, preguntó. El señor Luciano le pasó el acta de regreso. Señora, le recomiendo que lea usted misma la línea del padre. La señora Dolores la leyó. Y la cara que puso cuando llegó a esa línea fue la cara que su hija Magdalena recordó en los años siguientes como la cara de su madre en el momento en que todo lo que era conocido se volvió de repente menos conocido de lo que había parecido ser. Capítulo 2. Colima en 1896. La ciudad del volcán y del comercio tranquilo. Colima, en 1896, era la capital de uno de los estados más pequeños de la República, enclavado entre Jalisco y Michoacán, en la costa del Pacífico, con el volcán de Colima al norte, que en los años del Porfiriato tardío
seguía siendo el volcán que había sido desde siempre. La presencia constante en el horizonte de la ciudad, que los colimenses miraban con la familiaridad de quien convive con algo grande durante suficiente tiempo para que lo grande se vuelva parte del paisaje ordinario sin que por eso deje de ser lo que es. Era también la ciudad que el porfiriato había alcanzado con la modernización que el régimen llevaba a los estados del Pacífico con la misma energía con que la llevaba al norte, aunque con las diferencias que el tamaño y la geografía del estado producían. El ferrocarril que llegó a Colima en 1891 y que en 5 años había transformado el comercio del estado con la velocidad que el ferrocarril siempre produce cuando llega a un lugar que estaba esperándolo. El comercio con los puertos del Pacífico, que la posición geográfica del estado favorecía, y la agricultura del coco y del cacao, que en los municipios del sur del estado producía la riqueza que el comercio regional demandaba. Las familias de posición en Colima en 1896 tenían el perfil que las ciudades pequeñas del centro-occidente del país producían en el porfiriato. Las del comercio establecido, las de la agricultura de las haciendas del Estado y las de los profesionistas que el aparato administrativo del gobierno estatal y de las instituciones educativas demandaba con la regularidad de los estados que en el proyecto modernizador del régimen habían apostado por las instituciones de enseñanza como el instrumento de la transformación social que Díaz promovía con la consistencia de quien considera que los países se modernizan por la educación, además de por el ferrocarril. Los Peralta Fonseca eran una familia del comercio de abarrotes con 2 generaciones en Colima. Don Zenobio Peralta Ramos, el padre de Magdalena, era el hijo del fundador del negocio y el que, en los años del porfiriato, había transformado el almacén de abarrotes del padre en la distribución regional que el crecimiento del comercio con los municipios del estado hacía posible. Era el tipo de hombre que las ciudades de provincia del porfiriato producían cuando el comercio y el carácter coincidían en la misma persona. Trabajador, cumplidor, y con la red de relaciones construida en décadas que en las ciudades pequeñas es el capital más valioso que cualquier negocio puede tener. Los Rubalcaba Salinas eran de Guadalajara. Esa sola información, en el Colima de 1896, tenía el peso específico que en las ciudades del occidente del país producía el nombre de Guadalajara, la ciudad más grande, la de las familias de mayor posición, la del comercio y de las profesiones, y de la arquitectura que en el interior del país del porfiriato era el referente de lo que la modernización buscaba producir en las ciudades más pequeñas. Que Ignacio Rubalcaba fuese de Guadalajara y se hubiese instalado en Colima en 1893 con el negocio de importación de géneros finos que el ferrocarril hacía posible era exactamente el tipo de historia que en las ciudades pequeñas del occidente del país producía la imagen del joven emprendedor que viene de la ciudad grande con algo que ofrecer, y que en eso que ofrece encuentra el espacio que la ciudad pequeña tiene para los que llegan con algo que la ciudad pequeña no tiene todavía. Magdalena Peralta Fonseca tenía 22 años, y lo que el acta de nacimiento de Ignacio Rubalcaba decía en la línea del padre era algo que la imagen del joven emprendedor de Guadalajara que ella había conocido en la feria comercial de 1894 no incluía en ninguna de sus versiones visibles. Capítulo 3. Magdalena Peralta Fonseca. La novia y lo que creía. Saber Magdalena Peralta Fonseca era la mayor de los 3 hijos de don Zenobio y de la señora Dolores. Tenía 2 hermanos menores, Leandro, de 19 años, que ya trabajaba en el negocio con su padre con la disposición del hijo varón que en las familias del comercio del período entraba al negocio familiar con la naturalidad de lo que está definido desde antes de que el hijo tenga la edad para elegirlo,
y Consuelo, de 16, que en la casa Peralta producía la presencia de la hija menor, que en las familias con dos hijos mayores frecuentemente tiene el espacio de ser lo que los dos mayores no fueron, que en el caso de Consuelo era el carácter más despreocupado y más dado al humor, que los Peralta en sus versiones más serias no producían fácilmente. Magdalena era, en los términos que los que la conocían en Colima usaban para describirla, la hija que más claramente tenía el carácter de su madre. La señora Dolores, en versión de 21 años, con la misma capacidad de leer las situaciones con rapidez y de actuar en ellas con la eficiencia del que no necesita deliberar más tiempo del que la situación requiere. Esa descripción era exacta en lo que describía, aunque incompleta en lo que omitía, que era la dimensión específica de Magdalena que la señora Dolores no tenía en la misma medida. El romanticismo del que cree en la posibilidad de que la vida pueda tener la calidad de las historias que valen la pena ser contadas. Ese romanticismo era el que había llevado a Magdalena a describir el noviazgo con Ignacio Rubalcaba en las conversaciones con su hermana Consuelo, con la frase que Consuelo le había repetido en los años siguientes, con la frecuencia de los que guardan las frases que mejor describen a las personas que quieren. Magdalena siempre decía que era como un cuento. Ignacio Rubalcaba Salinas tenía 28 años cuando llegó a Colima en 1893. Era el tipo de hombre que el porfiriato producía en los centros urbanos del occidente del país, cuando los centros urbanos grandes producían los hijos con la educación y el carácter para llevar los negocios a los espacios donde los negocios estaban creciendo. Bien presentado con el vocabulario de quien ha tenido educación formal en Guadalajara, con los modales de los que saben cómo moverse en los espacios de posición, y con la energía del proyecto claro de quien sabe lo que quiere y tiene los recursos para buscarlo. El negocio de géneros finos que había traído de Guadalajara era exactamente el negocio correcto para el Colima de 1893. La ciudad que en el acceso al ferrocarril acababa de obtener la posibilidad de recibir los productos que antes llegaban con la lentitud de los caminos de tierra y que en ese nuevo acceso tenía la demanda de las familias de posición que querían lo que las familias de posición de Guadalajara tenían y que hasta 1891 solo podían obtener con el esfuerzo y el tiempo del que hacía el viaje a la ciudad grande para comprarlo. La Feria Comercial de 1894 había sido el espacio donde Magdalena conoció a Ignacio con la naturalidad de los que se encuentran en el contexto correcto para encontrarse. El puesto de géneros finos de Ignacio en la feria, el encargo de la señora Dolores a Magdalena de revisar las telas para los vestidos de la temporada, y la conversación que el encargo producía cuando el que atiende el puesto tiene el carácter de Ignacio y la que hace el encargo tiene el carácter de Magdalena. El noviazgo de 2 años había sido lo que Magdalena describía como un cuento. Las visitas formales en la casa Peralta, con la presencia de la señora Dolores, que en el noviazgo de su hija mayor había puesto la atención que las madres del período ponían en los noviazgos de sus hijas. Las cartas que los dos intercambiaban con la frecuencia que la distancia que el noviazgo formal producía entre los que se quieren y que solo pueden estar en los espacios que el protocolo define, y las conversaciones que en esos espacios construyeron el conocimiento de 2 personas que en 2 años encontraron lo que los dos buscaban. Lo que Magdalena creía saber de Ignacio Rubalcaba a las vísperas de la boda era lo que los 2 años de noviazgo habían producido. El hombre que había conocido y que en ese conocimiento tenía la certeza de haber elegido bien. Lo que la línea del padre en el acta de nacimiento decía era algo diferente a la certeza que los 2 años habían construido. Capítulo 4. Lo que el acta decía. La línea del padre.
El acta de nacimiento de Ignacio Rubalcaba Salinas había sido registrada en el registro civil del municipio de Guadalajara el 14 de abril de 1868. Ignacio era el hijo de la señora Amparo Salinas Vega, que era el apellido que él llevaba como segundo apellido, y que en el acta era el apellido de la madre reconocida. Hasta ahí, el documento era el documento ordinario de los actos de registro civil del período. La línea del padre era la línea que el señor Luciano Espinosa le había pedido a la señora Dolores que leyese. En esa línea, en lugar del nombre y los apellidos del padre, con la especificidad que los documentos civiles del período requerían, había la notación que los registros civiles de la segunda mitad del siglo XIX en México usaban para los casos donde el padre no reconocía al hijo o donde la madre no especificaba quién era el padre. Padre desconocido. No era un documento alterado ni una anomalía de redacción. Era el acta de nacimiento de Ignacio Rubalcaba Salinas, con la información que la madre había proporcionado al registrador en el año de 1868 y que el registrador había anotado con la exactitud burocrática de quien registra lo que le dicen con independencia de las implicaciones que lo que le dicen produce en los que eventualmente leerán el documento. Padre desconocido. En el Colima de 1896 y en el México del Porfiriato en general, esa notación en el acta de nacimiento de un hombre de 28 años que estaba a punto de casarse con la hija de una familia de posición tenía un peso específico que excedía el hecho biológico que documentaba. Era la señal de que el origen del novio no era el origen que la imagen del joven emprendedor de Guadalajara había presentado en los 2 años del noviazgo, y que en ese origen había una historia que los Peralta no sabían, y que en no saberla habían llegado a la víspera de la boda sin la información que los padres de posición del período consideraban que debían tener sobre el hombre que iba a casarse con su hija. La señora Dolores leyó la línea. La leyó de nuevo. Le devolvió el acta al señor Luciano Espinosa con el movimiento de quien devuelve algo caliente. ¿Puede procesarse el trámite?, preguntó. Sí, dijo el señor Luciano. El origen del padre no es impedimento legal para el matrimonio. Una pausa con el tono del funcionario que ha aprendido en 12 años que hay cosas que su función le exige decir, aunque no le corresponda decirlas. Pero señora, es información que quizás las familias deberían tener antes de que el sábado llegue. La señora Dolores asintió, tomó los documentos y salió del registro civil con la cara que ya describimos y con la cadena de decisiones que la mañana del martes le había puesto en las manos con la urgencia de los 4 días que quedaban antes del sábado. Capítulo 5. La señora Dolores Peralta. El carácter de la madre. La señora Dolores Peralta Fonseca tenía 48 años y era, como ya describimos, el tipo de mujer que en las familias de posición del occidente del país del Porfiriato producía el manejo del espacio doméstico y del espacio social con la misma competencia. Era también la mujer que en los 22 años de matrimonio con don Zenobio había producido lo que los matrimonios largos producen en los que los viven con la atención que merecen, el conocimiento profundo del otro y la capacidad de actuar con ese conocimiento en los momentos que lo requieren sin el tiempo de consultarlo. Lo que la señora Dolores hacía en el camino de regreso del registro civil a la casa Peralta era exactamente eso, actuar con el conocimiento que tenía de las personas involucradas, para tomar las decisiones que la situación requería en el orden que la situación permitía. Lo primero que había establecido en ese camino era lo siguiente, que lo que había en el acta de nacimiento era información que concernía directamente a Ignacio, a Magdalena y a don Zenobio, en ese orden de quien más directamente concernido estaba, que de los 3,
Ignacio era el que con más probabilidad sabía lo que el acta decía, porque el acta era su propia acta de nacimiento, y porque los hombres que tienen en su acta de nacimiento la notación de padre desconocido, generalmente lo saben. Y que si Ignacio lo sabía y no se lo había dicho a Magdalena en 2 años de noviazgo, había una razón para ese no decirlo que podía ser de las que hacen más daño al conocerse tarde que al conocerse pronto. Lo segundo que había establecido era que don Zenobio tenía que saberlo esa misma tarde. No porque don Zenobio fuese el decisor de lo que Magdalena haría con la información, sino porque don Zenobio era el padre y el que en los términos de la vida familiar de los Peralta tenía el derecho de saber lo que estaba ocurriendo con la boda de su hija antes de que el sábado llegase con el cuarto lleno de invitados. Lo tercero, que era la decisión más difícil, era lo de Magdalena. La señora Dolores lo sabía desde el momento en que leyó la línea del padre en el registro civil, que Magdalena tenía que saber. No porque la anotación en el acta fuese el final de lo que Magdalena y la historia que Magdalena describía como un cuento podían ser, sino porque Magdalena tenía el derecho de saber lo que el acta decía con el tiempo suficiente para decidir qué hacer con esa información antes de que la misa del sábado la pusiera frente al altar con el mismo hombre sobre el que esa información decía algo que ella no sabía. La señora Dolores llegó a la casa Peralta. Fue directo al despacho de don Zenobio. Capítulo 6. Don Zenobio Peralta. El padre en el despacho. Don Zenobio Peralta Ramos tenía 51 años y era el tipo de hombre que en el norte del occidente del país del Porfiriato producía la imagen del comerciante establecido que en la segunda generación del negocio familiar tiene la solidez del que no empezó desde cero, pero que tampoco simplemente heredó, sino que construyó sobre lo que recibió con el trabajo de quien entiende que las cosas que se reciben pueden perderse con la misma facilidad con que las cosas construidas desde cero pueden perderse si el que las recibe no les da lo que les dio el que las construyó. Era también el padre que en la familia Peralta producía la presencia del hombre de pocas palabras, que en las pocas palabras que decía ponía exactamente lo que la situación requería, y no más. El tipo de economía verbal del interior del país, que se confunde frecuentemente con la frialdad, pero que en las personas que la practican es la forma del que respeta suficientemente a los demás para no llenarles el espacio con lo que no añade nada. La señora Dolores le contó lo del acta en el despacho con la directeza que los 22 años de matrimonio habían producido como el tono de las conversaciones importantes entre los dos. Sin el rodeo que protege al que escucha de lo que escucha, porque la señora Dolores consideraba que los rodeos en las conversaciones importantes con don Zenobio eran el tipo de esfuerzo que no mejoraba el resultado. Don Zenobio escuchó. No habló hasta que la señora Dolores terminó. Cuando habló, dijo lo que la señora Dolores había esperado que dijese. ¿Lo sabe Ignacio? Probablemente sí, dijo la señora Dolores. Es su acta. ¿Y no se lo dijo a Magdalena en 2 años? No. Don Zenobio procesó eso con el silencio del que evalúa antes de actuar. Luego dijo, hay que hablar con él antes de hablar con Magdalena. La señora Dolores lo miró. Habían llegado al mismo punto desde lados opuestos. Ella, desde la lógica de que Ignacio era el que más directamente concernido estaba. Don Zenobio, desde la lógica del padre que antes de decirle algo difícil a su hija, quiere tener toda la información que hay. ¿Esta tarde?, preguntó. Esta tarde, dijo don Zenobio. Mándalo llamar. Dile que hay un detalle del trámite del registro que necesita atención. Ve capítulo 7, Ignacio Rubalcaba. Lo que el novio sabía.
Ignacio Rubalcaba Salinas llegó a la Casa Peralta a las 4 de la tarde con el estado de ánimo del hombre que a 4 días de su boda tiene la energía de quien está en el punto de llegada de algo que planeó con la seriedad con que planificaba las cosas importantes. Traía el sombrero en la mano y la sonrisa del que llega a un lugar donde sabe que es bien recibido. Evaristo, el mozo de los Peralta, lo llevó al despacho de don Zenobio, donde la señora Dolores y don Zenobio esperaban. No al recibidor ni a la sala, que eran los espacios donde se recibía a los invitados ordinarios y a los parientes. El despacho, que era el espacio donde don Zenobio manejaba los negocios y las conversaciones que requerían el privado de la puerta cerrada. Ignacio leyó el espacio con la rapidez del hombre que en 5 años de negocio en Colima había aprendido que los espacios dicen lo que las personas que los eligen para determinadas conversaciones quieren que digan. La cara de don Zenobio era la cara del hombre que tiene algo que preguntar. La cara de la señora Dolores era la cara de quien ya sabe la respuesta a lo que van a preguntar y que espera que el que responde la dé con la honestidad que la situación merece. Don Zenobio le señaló la silla frente al escritorio. Ignacio se sentó. Don Zenobio le puso el acta de nacimiento sobre el escritorio, sin el preámbulo de la explicación de cómo había llegado ahí ni de lo que buscaban en ella. Simplemente el acta sobre el escritorio con la línea del padre hacia arriba. Ignacio miró el acta, miró a don Zenobio, y en su cara la señora Dolores leyó lo que había esperado leer, que Ignacio sabía exactamente qué era el documento y exactamente a qué línea don Zenobio quería que mirase. ¿Lo sabe Magdalena?, preguntó Ignacio. Era la primera pregunta del que tiene el instinto de proteger a la persona que quiere antes de protegerse a sí mismo, que era también la primera pregunta que revelaba que no habérselo dicho a Magdalena en 2 años había sido una elección consciente y no un olvido. «No todavía», dijo don Zenobio. «Por eso está usted aquí primero». Ignacio asintió. Y lo que siguió en el despacho de don Zenobio en los 40 minutos siguientes fue la historia que el acta de nacimiento documentaba sin contar. La historia de la señora Amparo Salinas y de lo que la línea del padre desconocido significaba en la vida que Ignacio había construido sobre esa línea. Capítulo 8. La historia de la señora Amparo. Lo que Ignacio contó. La señora Amparo Salinas Vega había llegado a Guadalajara desde el estado de Zacatecas en el año de 1866, cuando tenía 18 años, y cuando Guadalajara era la ciudad del occidente del país, donde los jóvenes de los estados vecinos, que querían un futuro diferente al que sus ciudades de origen podían darles, llegaban con la energía de los que tienen la disposición, pero todavía no saben exactamente qué van a hacer con ella. Era la hija del arriero Serafín Salinas, que hacía los viajes entre Zacatecas y Guadalajara con las mercancías que el comercio del occidente producía, y de la señora Francisca Vega, que había muerto cuando Amparo tenía 12 años de las fiebres que en los estados del interior del país, del período, se llevaban a las personas con la regularidad de las enfermedades que los sistemas de salud pública no podían todavía contener completamente. En Guadalajara, Amparo había entrado al servicio doméstico de la familia Rubalcaba Jiménez, que era una familia del comercio de tejidos, establecida en la ciudad desde la primera mitad del siglo, y que en los años de la República restaurada tenía la posición que produce en las familias el trabajo de 2 generaciones en el mismo negocio, en la misma ciudad. El señor don Rodrigo Rubalcaba Jiménez tenía en 1866 42 años y era el hijo mayor de la familia, el que manejaba el negocio de tejidos con la competencia que 2 décadas de trabajo le habían dado y con la posición social que ese negocio y esa familia producían en el Guadalajara de la República restaurada.
Era también casado con la señora Elena Fuentes de Rubalcaba, con quien tenía 3 hijos, que en 1866 tenían respectivamente 12, 10 y 8 años. Lo que había ocurrido entre el señor don Rodrigo Rubalcaba y la joven Amparo Salinas, en los años en que Amparo trabajó en la casa Rubalcaba, era lo que en el México del siglo XIX ocurría en las casas de las familias de posición, con la frecuencia que los registros civiles del período documentaban con la notación de padre desconocido y que las convenciones sociales del período manejaban con el silencio de las cosas que se saben, pero que no se nombran, porque nombrarlas producía incomodidades que el silencio evitaba. Amparo quedó embarazada en 1867. Cuando el embarazo se hizo visible, la señora Elena despidió a Amparo con la eficiencia de las señoras de posición del período que sabían manejar esas situaciones con la rapidez suficiente para que el daño a la reputación de la casa fuese mínimo. El señor don Rodrigo no reconoció al hijo, porque no reconocerlo era exactamente lo que la convención social del período esperaba de un hombre de su posición en esa situación. Que protegiese su matrimonio y su familia con el silencio sobre lo que había fuera de ellos. Ignacio nació en abril de 1868. Amparo lo registró con el apellido Salinas, que era el de ella, y con la notación de padre desconocido, que era la que correspondía cuando el padre no reconocía al hijo, y cuando la madre, por las razones que la posición social del padre y las consecuencias que nombrarle producirían, no consignaba su nombre en el acta. Lo que Ignacio sabía de esta historia era lo que su madre le había contado cuando tenía 16 años. El nombre del padre, la familia, los años en la casa de los Rubalcaba y las razones por las que el nombre del padre desconocido en el acta era el nombre que era, no con el rencor de quien ha cargado algo durante años, sino con la honestidad específica de una madre que considera que su hijo tiene el derecho de saber de dónde viene, aunque lo que viene no sea la historia que las familias completas cuentan con la facilidad de las que no tienen esa parte de la historia. Capítulo 9. Don Rodrigo Rubalcaba. El padre que no reconoció. Lo que Ignacio le contó a don Zenobio y a la señora Dolores en el despacho incluía también lo que había pasado en los años entre el registro de 1868 y el año de 1893, cuando llegó a Colima. La señora Amparo había criado a Ignacio con la costura y con el trabajo doméstico en casas de otras familias en Guadalajara, con la tenacidad de las mujeres del siglo XIX del interior del país, que en la condición que tenían, construían lo que podían construir con lo que tenían. No era una vida fácil ni cómoda en los términos de las familias de posición. Era la vida que la señora Amparo había podido dar a su hijo con la dignidad del trabajo honesto y con la determinación de que Ignacio tuviese la educación que la posición de la señora Amparo no le daba automáticamente, pero que el esfuerzo de ella podía acercarle. Ignacio había ido a la Escuela Municipal de Guadalajara hasta los 16 años, que era lo que la Escuela Municipal producía en los términos del período. La educación básica con la lectura y la escritura y los números y el poco de historia y geografía que los maestros de las escuelas municipales del Porfiriato temprano tenían para dar. Luego, había entrado a trabajar en el almacén de géneros del señor Epifanio Casillas, que era un conocido de su madre, y que en el joven Ignacio había visto al empleado que el almacén necesitaba, inteligente, trabajador y con el carácter del que no necesita que le expliquen las cosas 2 veces. En el almacén del señor Epifanio, Ignacio había aprendido el negocio de los géneros con la profundidad de quien aprende haciendo y que en ese hacer desarrolla el conocimiento que las escuelas de negocios del período no producían porque simplemente no existían.
Para los 22 años, tenía la competencia suficiente para manejar los pedidos y los inventarios del almacén con una eficiencia que el señor Epifanio reconocía con el aumento de las responsabilidades que les daba a los que demostraban que las podían manejar. Para los 25, cuando el ferrocarril llegó a Colima en 1891, y cuando el señor Epifanio le ofreció la oportunidad de llevar un puesto de géneros finos a la feria de Colima ese primer año después del ferrocarril, Ignacio tenía el negocio propio que el trabajo y el ahorro de 9 años en el almacén habían producido, el capital suficiente para el inventario inicial y el conocimiento suficiente para saber qué llevar y cómo venderlo. El señor don Rodrigo Rubalcaba Jiménez había muerto en 1886, cuando Ignacio tenía 18 años, sin haber reconocido nunca al hijo que su acta de nacimiento listaba como de padre desconocido. La señora Elena Fuentes de Rubalcaba vivía todavía en Guadalajara con los 3 hijos que el matrimonio había producido. Los medios hermanos de Ignacio, que no sabían que Ignacio existía, porque la convención del silencio que había protegido al señor don Rodrigo en vida, protegía también su memoria en muerte. Capítulo 10. ¿Por qué no se lo dijo? La pregunta de don Zenobio. Don Zenobio le hizo a Ignacio la pregunta que la señora Dolores había estado esperando que alguien le hiciese desde el martes por la mañana. ¿Por qué no se lo dijo usted a Magdalena en estos 2 años? Ignacio tomó el tiempo que la pregunta requería. No el tiempo de quien busca la respuesta que protege, sino el tiempo de quien tiene una respuesta real y que en ese tenerla quiere darla con la exactitud que merece. Al principio del noviazgo no había llegado el momento, dijo. Era el inicio que la señora Dolores reconoció como el mismo inicio que Mercedes Duarte le había dado a su hermana Soledad en el cuarto de costura, la cadena de los momentos que nunca llegaban. Luego, cuando el noviazgo llevaba tiempo y cuando lo que Magdalena y yo teníamos era lo que era, el costo de decirlo parecía mayor que el costo de no decirlo, porque lo que tenía que decirse era también lo del señor Rubalcaba. Y porque el nombre Rubalcaba en Colima es el nombre con el que hago el negocio y la reputación que el negocio produce. Don Zenobio lo miró con la evaluación del comerciante que entiende exactamente el argumento que Ignacio estaba haciendo. Que el apellido Rubalcaba en Colima, donde nadie lo conocía de antes, era el apellido del negocio exitoso de géneros finos que en 3 años se había establecido con la reputación que el trabajo y el cumplimiento producen en las ciudades pequeñas, y que ese apellido en Guadalajara tenía la historia de la familia de tejidos de posición, que el señor don Rodrigo había encabezado, y cuya asociación, aunque fuese la asociación del hijo no reconocido, daba al negocio de Ignacio en Colima una credibilidad que el apellido Salinas, que era el apellido de la costurera sin padre conocido para su hijo, no habría dado de la misma manera. ¿Y Magdalena? Dijo don Zenobio. La pregunta era más cortante que la anterior porque señalaba lo que el argumento de Ignacio no había abordado directamente. Que el cálculo que Ignacio describía era un cálculo que ponía el negocio antes que la persona con quien estaba construyendo la vida. Ignacio lo entendió. También el miedo, dijo. Era la honestidad adicional que la pregunta de don Zenobio había producido. No el miedo al negocio, sino el miedo a que Magdalena recibiese lo que hay en el acta y que en ese recibir se produjera algo diferente a lo que los 2 años habían construido. ¿Miedo a perderla?, preguntó la señora Dolores. Sí. La sala tuvo el silencio de los 3 con esa respuesta. El señor don Zenobio, que era el hombre de pocas palabras que ya describimos, tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo lo que dijo con la economía verbal que lo caracterizaba. El miedo a perder a alguien no da el derecho de no decirle lo que tiene que saber para decidir si quiere quedarse. Ignacio no respondió eso.
No porque no tuviese respuesta, sino porque la respuesta a lo que don Zenobio acababa de decir era el reconocimiento de que don Zenobio tenía razón. Y ese reconocimiento en el despacho de don Zenobio, en la tarde del martes anterior a la boda del sábado, tenía el peso específico de las verdades que uno recibe de las personas que tienen el derecho de decirlas. En el capítulo 11, don Zenobio decide lo que el padre resolvió. Don Zenobio Peralta Ramos tomó las decisiones de la tarde del martes, con la claridad que los hombres de pocas palabras tienen cuando las decisiones son las que son, y cuando el tiempo disponible define exactamente lo que puede hacerse y lo que no. Lo primero que estableció en el despacho, en presencia de Ignacio y de la señora Dolores, era que Magdalena tenía que saber esa tarde, no la noche antes de la boda, no la mañana del sábado, esa tarde, con el tiempo suficiente para que Magdalena recibiese lo que iba a recibir y tuviese los días que quedaban para procesarlo antes de que la misa del sábado le pidiese que dijese el sí con lo que esa tarde le habían puesto en las manos. Lo segundo era que la conversación de Magdalena tenía que ser con Ignacio, no con él ni con la señora Dolores. Que lo que el acta de nacimiento decía era la historia de Ignacio, y que la historia de Ignacio le correspondía a Ignacio contársela a Magdalena con sus propias palabras antes de que cualquier otra persona lo hiciese con las suyas. Lo tercero, que era lo que establecía los términos del martes para el sábado, era lo que le dijo a Ignacio directamente con la directeza del norte del occidente del país. Usted va a hablar con mi hija esta tarde. Le va a contar lo que me contó a mí, sin el resumen conveniente, sino con la historia completa. Y lo que Magdalena decida después de escuchar esa historia es lo que va a hacer. Una pausa, con el peso de lo que iba a decir. Si Magdalena decide el sábado con toda la información que hay, lo que decida es lo que nosotros aceptamos. Si el sábado llega sin que usted le haya dicho lo que hay, el sábado no llega. Ignacio lo miró. De acuerdo, dijo. Capítulo 12. Magdalena en la sala. La espera Magdalena Peralta Fonseca estaba en la sala de la casa Peralta cuando su madre fue a buscarla con el pretexto que las madres tienen disponibles en los días ordinarios de las casas ordinarias. El pretexto de que su padre quería hablar con ella un momento. Magdalena tenía 16 años de práctica leyendo los pretextos de su madre, y el pretexto de ese martes por la tarde tenía la textura específica de los pretextos, que no son pretextos, sino la forma que usan los que quieren preparar a alguien para una conversación difícil, sin alarmar antes de que la conversación llegue. Fue a la sala con la preparación de quien no sabe exactamente lo que viene, pero que en la cara de su madre había leído suficiente para saber que lo que viene no es ordinario. Encontró en la sala no a don Zenobio, sino a Ignacio, que estaba de pie junto a la ventana con la expresión del que ha pasado la última media hora preparándose para una conversación que no tiene manera de hacer más fácil de lo que es. La señora Dolores cerró la puerta de la sala desde afuera. Magdalena miró a Ignacio. Ignacio miró a Magdalena. Y en ese mirarse había la relación de 2 años que en el contexto de esa tarde específica producía la lectura más precisa que la relación permitía. Magdalena leyó en Ignacio que había algo, y que ese algo era de los que importan. Ignacio leyó en Magdalena que ella ya lo estaba leyendo. «Siéntate», dijo Ignacio. Magdalena se sentó. Ignacio se sentó frente a ella y le contó. Capítulo 13. La conversación de la sala. Lo que Ignacio le dijo Ignacio le contó a Magdalena lo que le había contado a don Zenobio y a la señora Dolores en el despacho, con la diferencia de que en la conversación del despacho el contexto había sido la evaluación del padre y de la madre de lo que el novio era y de lo que habría que hacer con lo que era,
y en la conversación de la sala, el contexto era la persona con quien había construido los 2 años del noviazgo y con quien estaba a 4 días de casarse. Esa diferencia de contexto producía en Ignacio una manera de contar la historia que el despacho no había producido. No el relato de los hechos que responde las preguntas que el otro tiene, sino el relato del que habla a la persona que quiere con la conciencia de que lo que dice define lo que viene después de una manera que ninguna otra conversación había definido con la misma claridad. Le contó a la señora Amparo el origen en Zacatecas, los años en Guadalajara, la casa de los Rubalcaba. Le contó al señor don Rodrigo con el nombre y con la posición y con lo que había ocurrido. Le contó el registro de 1868 y la línea del padre desconocido. Le contó los años de la escuela municipal y del almacén del señor Epifanio y del aprendizaje del negocio de los géneros. Le contó la muerte del señor don Rodrigo en 1886, sin el reconocimiento que el señor don Rodrigo nunca dio. Y le contó por qué no se lo había dicho en los 2 años de noviazgo, el comienzo de los momentos que no llegaban, el peso del apellido Rubalcaba en el negocio de Colima, y el miedo que don Zenobio había nombrado en el despacho con la exactitud que le había producido el reconocimiento de que don Zenobio tenía razón. Magdalena escuchó con el silencio que ya conocemos en las mujeres de estas historias, el silencio de quien recibe algo que reorganiza el mapa de lo que creía conocer y que en ese reorganizar necesita el tiempo de quien no quiere responder antes de haber entendido completamente lo que recibió. Cuando Ignacio terminó, la sala tuvo el silencio de los dos. Magdalena habló después del tiempo que tardó en llegar al suelo firme, desde donde podía hablar con la exactitud que la situación requería. Y lo primero que dijo no era lo que Ignacio había esperado que dijese, que era la pregunta sobre el apellido, o sobre la herencia, o sobre los medios hermanos de Guadalajara que no sabían que Ignacio existía. Lo primero que dijo fue: ¿cómo está tu mamá? Capítulo 14. La pregunta de Magdalena. Lo que reveló Ignacio la miró cuando ella preguntó lo de su madre. Tardó un segundo en el que la expresión del que acaba de recibir la pregunta que no esperaba producía en su cara la misma inmovilidad que la señora Dolores había descrito en la cara del señor Luciano Espinoza cuando leyó el acta. El segundo adicional del que encuentra algo que no esperaba encontrar. Está bien, dijo. Vive en Guadalajara todavía. Tiene el taller de costura que fue abriendo con los años. Magdalena asintió. ¿Le contaste que íbamos a casarnos? Sí. ¿Y qué dijo? Ignacio tardó de nuevo. Era la secuencia de preguntas de Magdalena la que producía la demora, porque la secuencia no iba hacia donde Ignacio había calculado que iría. Se alegró, dijo. Nunca vino a Colima, la distancia y el negocio. Una pausa. Pero se alegró. Magdalena procesó eso. Luego preguntó lo que era la segunda pregunta en la secuencia que ella estaba construyendo. ¿Sabes si la señora Elena Rubalcaba, la esposa de tu padre, sabe que existes? No lo sé con certeza. Creo que no. ¿Y los hijos? ¿Tus medios hermanos? Tampoco. Magdalena miró sus manos. Era el gesto que en ella producía el pensamiento que está buscando la forma de articularse antes de que las palabras lleguen, que la señora Dolores reconocía desde que Magdalena tenía 5 años como la señal de que algo importante estaba a punto de decirse. Lo que me dices de tu madre y de tu padre y del señor don Rodrigo es la historia de algo que les pasó a 2 personas en una situación que los 2 manejaron con lo que tenían en ese momento. Una pausa. Lo que me preocupa de lo que no me dijiste no es el acta. Es que calculaste que el apellido Rubalcaba me era más útil conocerlo que la historia de dónde viene ese apellido. Ignacio la miró.
Era la articulación exacta de lo que don Zenobio había dicho en el despacho con diferentes palabras, que el miedo a perderla no daba el derecho de no decirle lo que tenía que saber. Magdalena lo había llegado al mismo punto sin el guión del padre, sino con la lógica de quien ha procesado lo que procesó y ha encontrado el núcleo del problema con la precisión de quien sabe dónde mirar. Sí, dijo Ignacio. Era la respuesta que la situación requería y que Ignacio, en la tarde del martes anterior a la boda del sábado, tenía ya el espacio de dar con la honestidad que la situación merecía. Capítulo 15. Magdalena y su madre. La conversación del cuarto Magdalena fue al cuarto de su madre después de la conversación con Ignacio. La señora Dolores estaba esperando, no con la espera del que vigila, sino con la espera del que está disponible cuando el otro llegue. Magdalena entró al cuarto, cerró la puerta y se sentó en la cama con el movimiento de quien ha pasado la última hora sentada en la sala, y que en ese sentarse en la cama de su madre está buscando el espacio que la cama de la madre produce cuando se tiene 22 años y se acaba de recibir algo que requiere el espacio de cuando se tenía 12. La señora Dolores se sentó junto a ella. Esperó. ¿Lo sabías antes del registro?, preguntó Magdalena. No, dijo la señora Dolores. Lo vi en el acta esta mañana. Magdalena asintió. ¿Y papá? Tu padre lo sabe desde esta tarde. Cuando llegué del registro fui directo a su despacho. Magdalena procesó eso. ¿Qué piensas tú? La señora Dolores tomó la pregunta con el tiempo que merecía. Era la pregunta que en 22 años de maternidad sus hijos le habían hecho en los momentos que requieren la opinión de la madre, y que la señora Dolores respondía siempre con la distinción que ella misma consideraba el principio más importante de ser madre, la diferencia entre dar su opinión y dar la información que el hijo necesita para construir la suya propia. Pienso que la historia de Ignacio es la historia de una madre que crió a su hijo con lo que tenía, y de un hijo que construyó lo que construyó con lo que su madre le dio, dijo la señora Dolores. Y pienso que lo que no te dijo en 2 años fue el error que fue, porque tenía las razones que tuvo para no decirlo, pero esas razones no son suficientes para que el no decirlo no sea un error. Magdalena escuchó eso. Luego dijo, ¿cambiaría algo para ti y para papá? ¿Sobre Ignacio? Sí. La señora Dolores tardó con la honestidad de la respuesta que requería el tiempo de ser honesta antes de ser diplomática. Lo que pienso de Ignacio cambia en lo que dice sobre él, que no se lo dijera. Lo que pienso de lo que construyó y de cómo lo construyó no cambia porque el acta de nacimiento no cambia eso. Una pausa. Lo que importa es lo que tú piensas. Magdalena miró la ventana del cuarto de su madre, que daba al jardín donde el limonero que el abuelo Zenobio había plantado cuando construyó la casa tenía los limones de noviembre que en esa época del año producían el color del jardín, que en las casas coloniales de Colima es el color de noviembre específicamente. ¿Crees que es lo mismo que ayer?, preguntó. La señora Dolores la miró. ¿Lo mismo que ayer en qué sentido? El cuento que decía Consuelo que yo decía. Una pausa larga. Siempre me burlé un poco de esa descripción porque sonaba como algo de niña, pero era lo que era. Magdalena miró de nuevo el jardín. ¿Sigue siendo eso? La señora Dolores eligió sus palabras. Los cuentos que valen la pena ser contados no son los que no tienen partes difíciles, son los que tienen partes difíciles y que siguen adelante de todas formas. Una pausa. Lo que no sé es si este cuento sigue adelante. Eso solo lo sabe la persona que lo está viviendo. Capítulo 16. Consuelo. La hermana menor,
y lo que entendió Consuelo Peralta Fonseca tenía 16 años y era, como ya describimos, la hermana con el carácter más despreocupado de los 3 hijos de los Peralta. Era también la persona de la familia que con más frecuencia decía en voz alta lo que los demás pensaban sin decirlo, que era el tipo de función que las hermanas menores de las familias del interior del país del periodo frecuentemente tenían por la combinación de la edad, que no tiene todavía el filtro del decoro completo y del amor a las personas que las rodean, que hace que lo que dicen sin filtro sea frecuentemente lo más preciso de lo que se dice en la familia. Consuelo supo lo que estaba pasando el martes por la noche, cuando Magdalena le contó en el cuarto que compartían. No con los detalles completos del acta y del señor don Rodrigo y de la señora Amparo, con el resumen que Magdalena le dio con la confianza de las hermanas, que en el cuarto compartido construyen el tipo de comunicación que no requiere el detalle completo para ser comprendida. Lo que Consuelo dijo cuando Magdalena terminó fue lo que producía la combinación del carácter despreocupado y del amor a su hermana. ¿Y él te quiere? Magdalena la miró. Sí. ¿Y tú a él? Sí. Consuelo procesó eso durante el segundo que sus procesamientos tomaban, que era notablemente más breve que los procesamientos de Magdalena o de la señora Dolores. Entonces lo que cambió es que ahora sabes algo más de él, no que lo que sabías antes era mentira. Magdalena la miró con los ojos de quien recibe la simplificación que clarifica en lugar de reducir. No es tan simple. No, admitió Consuelo, pero tampoco es tan complicado como parece a las 11 de la noche del martes antes de tu boda. Magdalena no respondió eso de inmediato. Luego dijo, la parte que me cuesta es que calculó. Sí, dijo Consuelo. Esa parte es la parte que cuesta. Una pausa con la seriedad que su carácter producía cuando la seriedad era lo que la situación requería. ¿Crees que lo haría de nuevo? ¿Calcular con algo importante? Sí. Magdalena tardó. Era la pregunta que nadie más le había hecho con esa directeza porque nadie más en la familia Peralta tenía 16 años y el carácter de Consuelo. No lo sé todavía, dijo finalmente. Entonces, esa es la pregunta, dijo Consuelo. No el acta. Capítulo 17. El jueves. Magdalena le dice a Ignacio lo que necesita. Magdalena no vio a Ignacio el miércoles. La señora Dolores le había dicho que si necesitaba más tiempo, el tiempo era lo que había. Y Magdalena había usado el miércoles para el tipo de pensamiento que los procesos importantes requieren cuando uno los hace con la seriedad de quien sabe que lo que decide en ese tiempo tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del momento del decidir. El jueves por la mañana, Magdalena fue a la tienda de géneros de Ignacio en la calle del Comercio, con la determinación del que ha llegado al punto donde lo que hay que decirse tiene que decirse, y que en ese hay que decirse no se anda con el rodeo del que postergó demasiado la vez anterior. Ignacio la vio llegar con la cara de quien ha pasado el miércoles en el mismo proceso que Magdalena, y que en ese proceso ha llegado también a algún punto, aunque todavía no sabe exactamente a cuál. La tienda estaba abierta, pero era temprano y no había clientes todavía. Ignacio le dijo a su empleado Ambrosio que tomara el mostrador por un momento y llevó a Magdalena a la trastienda, donde el inventario y el escritorio del negocio tenían el espacio del privado que la conversación requería. Magdalena le dijo lo que había procesado en el miércoles con la directeza que la situación merecía, que lo que el acta de nacimiento decía no era lo que le impedía llegar al sábado.
que la historia de su madre y de su padre y de lo que había construido sobre esa historia era la historia de Ignacio, y que en esa historia había partes que le importaban y partes que simplemente eran lo que eran, sin que su importancia o su falta de importancia cambiase lo que los 2 años de noviazgo habían sido. Lo que le impedía llegar al sábado con la misma certeza con que había llegado al lunes era lo que Consuelo había nombrado el martes por la noche con la directeza de los 16 años, que Ignacio había calculado, que en los 2 años en que había habido la oportunidad de decirle lo que había, Ignacio había evaluado el costo de decirlo y había decidido que el costo era mayor que el de no decirlo. Y que esa evaluación no era la del hombre que temía perderla porque la quería, sino la del hombre que quería conservar lo que tenía con el menor costo posible para él mismo, que era un tipo de querer diferente del que ella había creído que el noviazgo era. Ignacio la escuchó con el silencio, luego habló. «Tienes razón», dijo. Era lo primero. No la defensa ni el argumento, sino el reconocimiento de lo que Magdalena había dicho con la exactitud que lo exacto produce cuando quien lo recibe tiene el carácter para reconocerlo. Lo que hice fue el cálculo que describes, y ese cálculo puso el miedo de perder lo que tenía antes que el derecho que tú tenías de saber lo que había. ¿Puedes decirme que no volverá a ocurrir?, preguntó Magdalena. Era la pregunta de Consuelo del martes por la noche en la versión de Magdalena. Ignacio tardó, con el tiempo que la honestidad requiere cuando la honestidad no tiene la respuesta cómoda disponible. No puedo garantizarlo en los términos absolutos que la pregunta pide. Lo que puedo decirte es que lo que esta semana produjo en mí es la certeza de que el costo de calcular con algo que te importaba era más alto de lo que calculé, y que en ese entender el costo verdadero hay algo que cambia la evaluación que haría la próxima vez. Magdalena lo miró. Era la respuesta honesta y no la respuesta perfecta. La respuesta honesta de un hombre que no hace la promesa que no puede garantizar, sino que dice lo que sí puede decir con la base de lo que experimentó. Era suficiente para el viernes, no lo sabía todavía, pero era suficiente para el jueves. Capítulo 18. El sábado. La misa y lo que produjo la misa nupcial de Magdalena Peralta y de Ignacio Rubalcaba se celebró el sábado 7 de noviembre de 1896 en la parroquia del Sagrado Corazón de Colima, con la presencia de los 78 invitados que la lista de don Zenobio y de la señora Dolores había producido. La semana había sido la que había sido. Leandro, el hermano de Magdalena, supo de lo del acta el miércoles cuando la señora Dolores consideró que el hijo que trabajaba en el negocio con su padre tenía el derecho de saber lo que estaba en la lista de los que debían saber, con la condición que le puso con claridad de que lo que sabía era para saber y no para hablar, porque las historias de las familias no se administran mejor cuando más personas las conocen en los momentos donde todavía no han encontrado su forma. Consuelo ya lo sabía. Don Zenobio y la señora Dolores lo sabían. Los Rubalcaba de Guadalajara no sabían nada, porque no había razón para que supiesen, y porque lo que sabían o no sabían era el asunto de Ignacio con su familia, y no el de los Peralta. La misa del sábado tuvo el estado que las misas tienen cuando las personas que están en ella llegaron hasta ahí pasando por algo que los puso a prueba en el camino. La presencia específica de quien no está simplemente en el momento, sino que está en el momento después de haberlo merecido. No la presencia fácil de la celebración que llega sin trabajo, sino la presencia más densa del que sabe que lo que celebra costó algo, y que en costar tiene un peso que los que lo reciben sin costo no tienen. Magdalena dijo el sí con la voz del que lo dice porque lo cree, sin los 3 o 4 segundos de Mercedes Duarte, sin la pausa de quien está conteniendo algo que el sí no resuelve.
con la claridad del que llega al momento, habiendo ya hecho el trabajo que el momento requería antes de que llegara. Ignacio lo dijo con la misma claridad. Y en la combinación de los dos síes estaba la historia de la semana, que los había llevado hasta ahí, con los documentos y las conversaciones, y los miércoles de pensamiento, y los jueves de decirse lo que había que decirse. El padre Aurelio Montoya, que era el párroco del Sagrado Corazón, había oficiado suficientes misas nupciales para leer la diferencia entre los que llegan al altar y los que llegan al altar habiendo ya hecho el camino. Lo que vio en Magdalena e Ignacio ese sábado de noviembre era lo segundo. Capítulo 19. La señora Amparo, lo que llegó después de la boda. La señora Amparo Salinas Vega llegó a Colima en el mes de enero de 1897, 2 meses después de la boda, en el tren que desde Guadalajara tardaba el tiempo que el ferrocarril del Porfiriato tardaba entre las dos ciudades con la velocidad que los ferrocarriles de los años 90 del siglo ya producían. Ignacio había ido a buscarla a Guadalajara en diciembre, que era el primer viaje que Ignacio hacía a Guadalajara desde que había establecido el negocio en Colima. Había ido con Magdalena. Los dos habían llegado a la vecindad de la calle de los Laureles, donde la señora Amparo tenía el taller de costura con el espacio de trabajo en la planta baja y el cuarto en la planta alta, que el trabajo de 28 años había producido como la vida que era posible construir con lo que la señora Amparo tenía. Magdalena había conocido a la señora Amparo en la visita de diciembre con la misma pregunta que le había hecho a Ignacio en la sala de la Casa Peralta la tarde del martes. ¿Cómo está usted? No la pregunta de cortesía, sino la pregunta de quien genuinamente quiere saber. La señora Amparo tenía 50 años y era el tipo de mujer que en el México del siglo XIX que describimos producía la imagen de la dignidad específica de los que construyeron lo que construyeron con lo que tenían. La cara de los años de trabajo y de los años de criar a un hijo sin el apoyo del que no lo reconoció. Y en esa cara la señal de algo que no era la amargura del que carga un rencor, sino la solidez del que ha llegado al punto donde lo que fue ya no puede cambiarse, y que en esa invariabilidad ha encontrado la base desde donde seguir. La señora Amparo llegó a Colima en enero porque Magdalena la invitó. No como el gesto de la nuera que cumple con la visita a la suegra, sino como el de quien encontró en la visita de diciembre a una persona que merecía el espacio de ser conocida más de lo que 2 días en Guadalajara habían permitido. Don Zenobio recibió a la señora Amparo en la Casa Peralta con la cortesía del hombre del occidente del país, que en los gestos de cortesía pone lo que los gestos de cortesía deben poner y no más. La señora Dolores la recibió con algo más, con el reconocimiento de mujer a mujer que las 2 mujeres del interior del país del período se daban cuando una de las 2 había tenido la vida que la señora Amparo había tenido y cuando la que la recibía tenía el carácter de la señora Dolores. La señora Amparo se quedó 2 semanas en Colima. En esas 2 semanas, Magdalena tuvo con ella las conversaciones que los meses y los años siguientes convirtieron en la relación que describimos en el final. No la relación perfecta de la nuera con la suegra de las historias que lo son, sino la relación real de 2 mujeres que se encontraron en el punto de la vida de Ignacio que les correspondía y que en ese encontrarse decidieron que lo que podían construir entre las 2 era más útil que lo que cada una podía construir por su lado. Capítulo 20. Reflexiones finales. El acta y lo que produjo. El acta de nacimiento de Ignacio Rubalcaba Salinas había sido registrada en el Registro Civil del municipio de Guadalajara el 14 de abril de 1868. Había permanecido doblada en el sobre del cajón del escritorio de Ignacio durante los años en que vivió en Guadalajara y en los 5 años que llevaba en Colima.
La había sacado del cajón cuando Magdalena le pidió los documentos para el registro civil del matrimonio, sin haberla abierto en el tiempo que llevaba sin abrirla, y la había puesto en las manos de la señora Dolores, con la naturalidad del que entrega un documento que consideraba que no tenía nada que revelar que no estuviese ya en el espacio de la relación. No era exactamente así. El acta de nacimiento de Ignacio decía, en la línea del padre, padre desconocido. Y esa anotación, en el Colima de 1896, en el contexto de la semana anterior a la boda, había producido la cadena de eventos que describimos. El señor Luciano Espinosa en el registro civil, la señora Dolores en el camino de regreso a la casa Peralta, don Zenobio en el despacho, Ignacio en la silla frente al escritorio, Magdalena en la sala, Consuelo en el cuarto del martes por la noche, el miércoles de pensamiento, el jueves en la trastienda de la tienda de géneros. Lo que el acta había producido al llegar al espacio de los Peralta no era lo que la notación en sí misma podría haber producido si hubiese llegado de otra manera o en otro contexto. No el escándalo del origen ilegítimo que el período tenía la capacidad de producir cuando se daba con la intención de dañar. Lo que produjo fue la conversación que la semana antes de la boda no habría ocurrido si el señor Luciano Espinosa no le hubiese pedido a la señora Dolores que leyera la línea del padre. Esa conversación había revelado algo de Ignacio que los 2 años de noviazgo no habían revelado. La capacidad de calcular con algo que concernía a Magdalena, con el cálculo del que pone el propio interés antes del derecho del otro a saber. Esa revelación era la parte difícil, la parte que Magdalena había procesado en el miércoles con la honestidad del que no se protege a sí mismo de lo que la información produce. Y en ese proceso, en el que Magdalena había llegado al jueves y al sábado, había también la parte que el acta de nacimiento no podía producir sola. La decisión de Magdalena de que lo que Ignacio era en la historia del acta y en la historia del cálculo era lo que Ignacio era, y que lo que los 2 años habían construido tenía suficiente base para sostenerse en el terreno más complejo que el martes había producido. Los cuentos que valen la pena ser contados no son los que no tienen partes difíciles, le había dicho la señora Dolores a Magdalena en el cuarto del martes por la noche. Eran los que tienen partes difíciles y que siguen adelante de todas formas. La señora Amparo Salinas Vega, que había criado a Ignacio con la costura y con la dignidad de los que construyen lo que pueden con lo que tienen, vivió hasta 1912. En los 16 años, entre la boda de Ignacio y su muerte, visitó Colima en 4 ocasiones. En la última de esas visitas, cuando ya era visible que la salud que tenía no iba a sostenerse mucho más, le dijo a Magdalena algo que Magdalena recordó el resto de su vida. Lo que hice en el año de 68 fue lo que pude hacer con lo que tenía. Lo que tú hiciste en el año de 96 fue algo diferente. Tenías más opciones y elegiste de todas formas. Magdalena le preguntó qué quería decir con que tenía más opciones. La señora Amparo la miró con la expresión de quien entiende exactamente lo que la pregunta pregunta y que en entenderlo tiene la respuesta precisa. Podías no casarte con él cuando supiste lo que había. Eso es tener opciones. Yo no podía no ser la madre de Ignacio cuando nació. Eso no es tener opciones. Una pausa. Lo que elegiste con las opciones que tenías dice algo de ti que lo que elegí sin tenerlas no puede decir de mí de la misma manera. Magdalena pensó en eso durante el camino de regreso a la casa de la calle del Comercio donde vivía con Ignacio y con sus hijos. Y lo que pensó era lo que la señora Amparo le había dejado en las manos con esa última conversación, que las elecciones que se hacen con opciones disponibles tienen la responsabilidad adicional de quien podría haber elegido diferente
y que en elegir como eligió, produce algo que las elecciones sin opciones no tienen, que es el peso completo del carácter de quien elige. Ese peso era también lo que la semana del martes al sábado de noviembre de 1896 había producido en Magdalena Peralta Fonseca. La hija del comerciante de abarrotes de Colima que había llegado a la misa del sábado, no con el cuento de la novia, que no sabía nada, sino con la historia más compleja y más verdadera de la novia que supo todo y eligió de todas formas. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ignacio habría llegado al sábado sin contarle nada a Magdalena si el acta no hubiese llegado al registro civil esa semana? ¿Y qué piensas de la decisión de Magdalena? ¿Fue valentía, fue amor o fue algo más complicado que las dos? Me interesa mucho cómo ven a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.